En la actualidad, más de 2.000 millones de personas en el planeta tienen carencias nutricionales, es decir, están en estado de cierta desnutrición. Realmente comemos para obtener energía, por un lado, y la energía no solamente nos la da la glucosa, como dice Olga, es más, es la transformación de algunos otros nutrientes en glucosa lo que nos hace conseguir energía también, desde las grasas, desde la proteína. Siempre le recomiendo a los pacientes, ¿no?, en consulta, comida real, es decir, un lacasito no crece de un árbol, es decir, pues, comida real, comida que tu abuela pueda nombrar, es decir, que conociera también tu abuela. Yo lo que digo a los pacientes, si solo comes patatas fritas, vas a tener muchas bacterias que se alimentan de patatas fritas y no vas a tener otras bacterias que se alimentan de otras cosas. Hasta una vez una paciente me llegó a decir a mí, es que tengo miedo de hacerme adicta a lo sano. Pero este punto que es súper controversial en medicina y es, ¿quitamos el gluten antes de hacer pruebas de celiaquía? ¿Qué hacemos con la celiaquía? Justo lo que ¿Podemos vivir sin gluten? Bienvenidos a Fonendos Fuera, el podcast donde exploramos la salud más allá de la consulta médica. Porque el bienestar no solo se escucha, se vive. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fonendos Fuera. Aquí estamos las 4 dispuestas a pasar un rato hablando con vosotros. Queremos daros las gracias por la acogida que han tenido los capítulos anteriores. La verdad es que estamos muy contentas y muy motivadas para seguir, pues compartiendo un poco nuestra manera de trabajar, nuestra medicina integrativa con todos vosotros y también con los temas que nos vais diciendo que os interesan, pues nos ayudáis un montón porque, queremos sobre todo que os sirva. Así que nada, bienvenidos, muchas gracias y nada, vamos a arrancar este nuevo capítulo hablando de nutrición. Yo creo que para empezar hay, para mí unas cifras, sobre todo unos datos que creo que son muy ilustrativos de este tema, ¿no? Y es que en la actualidad más de 2.000 millones de personas en el planeta tienen carencias nutricionales, es decir, están en estado de cierta desnutrición. Esto tiene que ver, con la falta de variabilidad en la alimentación, con el cambio en el perfil de nutrientes, el aumento de la comida procesada que realmente nutricionalmente es una comida vacía, y también tiene que ver con el descenso de los nutrientes, pues tanto en las frutas y verduras por la agricultura intensiva que hace que, que los suelos sean menos fértiles, que los vegetales nos aporten menos nutrientes, y luego pues esto es extensivo a los animales, a los mares, y vivimos en un mundo moderno y eso tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces podemos decir que tenemos una sociedad con tendencia a la desnutrición, pero sin embargo las tasas de obesidad y las tasas de enfermedad crónica están subiendo. Entonces creo que este marco es muy interesante para hablar de nutrición, porque más allá de lo que comemos es la nutrición, que es una función básica del ser humano y que realmente comemos para eso y no se nos debe olvidar, porque en la sociedad moderna en la que tenemos acceso a la comida de forma ilimitada y a lo que nos apetece de forma ilimitada, se nos olvida muchas veces, o por lo menos es la sensación que yo tengo en consulta, que comemos para nutrirnos, ¿no? Entonces, pues nada. ¿Temas? Hablamos. Sí. Yo creo que podíamos centrar un poco el inicio, si quieres, Olga, hablamos un poco de para qué comemos, qué 3 grandes funciones estamos haciendo al comer, ¿no? Bueno, pues en realidad eso es fundamental, se lo digo siempre a los pacientes, ¿no?, cuando venimos a consulta, ¿no?, porque la nutrición está en la base, digamos, de la pirámide de las cosas fundamentales para la salud. Es imposible alcanzar salud, y esto ya os lo digo, en mi opinión, si no tenemos una nutrición adecuada. Por muchos suplementos que tomes, por muchas terapias que hagas, si tu básico es un básico fundamental. Entonces, estamos en una sociedad donde la nutrición pues, es altamente palatable, productos muy ricos, ¿no? Y a la gente pues, le choca, pero ¿y cómo voy a comer así siempre, ¿no? Hasta una vez una paciente me llegó a decir a mí, es que tengo miedo de hacerme adicta a lo sano. Fíjate, ¿no? O sea, como... pues sí, es como una sana, no es adictiva. Claro, no es adictiva, pero como en plan, esto me está sentando tan bien que a ver si no voy a poder comer lo otro. Hombre, claro, es que evidentemente si tú dejas de fumar y un día te vuelves a echar una calada a un cigarro, te va a sentar mal, es que porque tu cuerpo lo rechaza, ¿no? Entonces, ¿para qué comemos? Pues comemos para nutrirnos y además es muy importante hablar de lo que son los nutrientes esenciales, ¿no? De que, por ejemplo, los nutrientes esenciales son las grasas, las vitaminas y los minerales y, por ejemplo, el azúcar,
que parece que es que nos va a dar una pájara o nos vamos a marear si me levanto y no desayuno y voy al gimnasio, pues realmente el azúcar, nuestro cuerpo es capaz de sintetizar azúcar. O sea, además de todo lo que comemos, resulta que nuestro cuerpo lo sintetiza a raíz de esos nutrientes esenciales, ¿no? Ahí con los esenciales tenemos que aclarar también un poco el concepto. Esenciales porque no lo podemos fabricar. Efectivamente, sí. El cuerpo humano no puede fabricar esos nutrientes y los tenemos que aportar desde fuera, ¿no? Desde fuera. Por eso la nutrición es una forma de aportar aquellas cosas que necesitamos para nuestras funciones vitales, una forma de interiorizar esos productos. Con funciones muy específicas, porque la parte del placer de la nutrición no entra dentro de esas funciones. Realmente comemos para obtener energía, por un lado, y la energía no solamente nos la da la glucosa, como dice Olga, es más, es la transformación de algunos otros nutrientes en glucosa lo que nos hace conseguir energía también, desde las grasas, desde la proteína. Pero es que también nos nutrimos para regular. Todas las funciones de regulación del organismo están hechas por proteínas, los neurotransmisores, las hormonas. A mí me hace gracia muchas veces en consulta esta obsesión que tenemos por tener el colesterol bajo, ¿no? Que viene, bueno, pues es muy cultural y muy guiada por la medicina convencional, ¿no? Y luego las mujeres en torno a la menopausia están tomando suplementos para tener más estrógenos. Hombre, si tu colesterol está muy bajo, que es la molécula central del estrógeno, es difícil que tus estrógenos no empiecen a bajar antes o que tengas más déficit, ¿no? Entonces, bueno, también comemos para regularnos. Todas las funciones de regulación del organismo parten de lo que comemos, ¿no? Claro. Y por último, comemos para repararnos. Los niños, para crecer, tienen que aumentar sus tejidos, aumentar su tamaño, y los adultos para repararnos. Ya no crecemos, pero sí que nos reparamos constantemente, ¿no? Entonces, claro, si los ladrillitos del cuerpo, sí. Entendemos los macro y los micronutrientes. Sí, y hay una cosa que es interesantísimo también desde la nutrición, que he de decir también, que yo no sé vosotros, pero también lo recalco muchas veces. A mí no me enseñaron buena nutrición en la facultad. Y no solo eso, sino que hoy por hoy, si nosotras como médicos damos recomendaciones nutricionales, nos van a calificar de un poco de intrusismo que estás haciendo porque estás hablando de nutrición, y creo que es nuestro deber como médicos. Todos debemos conocer sobre nutrición. Sí. La nutrición ha de adaptarse a las etapas de la vida. No podemos comer siempre de la misma forma. ¿Cuál es la dieta ideal? Depende para quién y en qué momento. Ni siquiera para una persona hay una dieta que se aplique para cada uno de los momentos que estén pasando metabólicamente, a nivel de estrés, a nivel de biorritmo, de demanda energética. Entonces la nutrición debe ser dinámica. Debemos entender, interrogar al paciente de todo lo que hay en el estilo de vida para poder ajustarlo. Y nunca vamos a poder prescribir una sola forma de alimentarse, ¿no? Y aquí también hay un dato que es, yo lo aplico mucho en consulta, que seguro que vosotros también, y es la epigenética, tema que me gusta muchísimo. Hay que aplicarlo también. O sea, yo no puedo quizás recomendarle a alguien americano que su base sea tipo gluten o el grano, o no, es una dieta mediterránea. Entonces tenemos que ir adaptando también la alimentación basado en lo que nuestros ancestros comieron, porque está preparado para ello. Y luego además es que hay múltiples estudios, y muchos de nuestros oyentes, a mí una de las cosas que me plantean más en consulta es que hay tantas recomendaciones, hay tantos nutricionistas, entonces dieta keto, dieta antiinflamatoria, dieta carnívora. Cierto. Y yo lo que veo en consulta es que cada dieta puede sentar bien a una persona determinada. Es decir, yo no puedo hacerme sacerdotisa de una determinada dieta porque tengo que individualizar al paciente que tengo enfrente. Y los estudios respecto a esto que decías hablan de que múltiples tribus, los tribus Hadza, los Yanomamis, es decir, un montón de tribus paleolíticas en entornos muy, muy diferentes, consiguen tener parámetros de salud súper óptimos porque tienen una nutrición súper coherente, evolutiva, y porque tienen la característica de tener una microbiota muy variada, incluso con dietas distintas. Es decir, el indio que vive en el Amazonas no come lo mismo que la persona esquimal que vive, pero sin embargo consiguen esa diversidad de la microbiota, ¿no? Sí. Y eso les protege de enfermedades. Hablaremos luego, porque yo creo que es un punto súper importante de para qué y por qué y la necesidad de esa diversidad alimentaria, por la famosa frase, ¿no?, de que somos lo que comemos. Yo siempre puntualizo un poco esa frase porque en realidad yo creo que somos la microbiota que alimentamos con nuestra forma de comer y con los alimentos que comemos, ¿no? Entonces, para también ayudar un poco a nuestros oyentes, porque, bueno, pues es verdad, la nutrición tiene que ser dinámica, pero sí que hay, yo creo, podemos sentar unas bases importantes como para
le viene bien a todo el mundo, claro, y que todo el mundo debe tener en cuenta a la hora de nutrir. De abrazar una dieta específica, vamos a ver qué quito, que es más fácil eso. Y ahí, luego ya en lo que sí. Y pues, que es comida y que no es comida. Claro, que es hambre real, que es hambre hedónica. Y aquí hay unos conceptos que antes no los conocíamos muy bien desde la psiconeuroinmunología, aprendemos un poco ello, y es todo lo que viene, si lo entendemos desde la medicina evolutiva, seguro que lo vamos a clavar. Es más fácil. O sea, el ritmo de alimentación que nosotros tenemos hoy por hoy, por supuesto que esto ancestralmente era absolutamente inviable. A lo largo de la evolución, que podría ser una involución a nivel metabólico, se ha tenido que adaptar el ser humano. Y en esta adaptación ha cometido errores, no porque sea un error del sistema, sino por el intento de esa adaptación, pues ha cambiado nuestro metabolismo y ha cambiado tremendamente nuestra capacidad de absorción de nutrientes y de nuestra microbiota. Y el tema de absorción de nutrientes es muy interesante porque no sé si lo veis en analítica, que empezamos a ver hierros bajos, magnesios bajos, colesteroles bajos, selenios bajos. Claro, y uno dice, pero ¿cómo le puede faltar a alguien viviendo en un país europeo nutrientes? ¿No? Eso no nos cabe en la cabeza. Pues eso, por la forma de alimentación. Claro. Es que el concepto de alimentación occidental ahora mismo se basa más en los macros que en los micronutrientes, ¿no? Estamos hablando de que para realizar y cubrir ciertas funciones dentro del cuerpo necesitamos micronutrientes, minerales, vitaminas, grasas y proteínas. Y aquí hubo problemas un poco con la industria alimentaria, ¿no? Hace unas cuantas décadas, cuando se demonizó por completo las grasas y apostaron por quitar grasas de los productos y incluir azúcares, hidratos o incluso ahora ya edulcorantes, ¿no? Entonces creo que el concepto un poco de densidad nutricional, de que los alimentos no sean alimentos vacíos, que sean alimentos, lo primero es que sean alimentos, porque comemos muchos productos, ¿no? Y si vais a un supermercado y vais por los pasillos, prácticamente son productos hechos para el consumo humano, pero realmente no nos alimentan, no nos nutren. Creo que es importante también, yo a mis pacientes se lo digo, ¿no? Intentar mirar y hacer una lista de la compra, no meter en el carro productos que tengan más de 3 ingredientes. Es más, si podéis meter cosas que no vengan los ingredientes, que no es decir, ir al mercado. Otro buen consejo es eso, ir al mercado. O sea, es difícil alimentarse en un supermercado, porque eso está lleno de ultraprocesados, nutricionalmente vacíos y muy calóricos. Entonces, yo también insisto mucho en consulta a mis pacientes, porque mucha gente, esto que decíamos, es una asignatura pendiente, ¿no? Bueno, pues el pescado en la pescadería, la carne en la carnicería, el pollo en la pollería, la fruta y la verdura en la frutería. Pero esa forma de comprar ya no va con el estilo de vida occidental, ¿no? Comida real. Luego la gente te dice, ¿pero qué es esto de la comida real? Y dices, pues comida real. Comida real es comida real y se vende en las tiendas de la comida real, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que puede ayudar en este punto básico que es nutrición, o sea, alimentos nutritivos versus alimentos vacíos, ¿no? Y esto además también pues, nos liga un poco, ¿no? O sea, siempre le recomiendo a los pacientes, ¿no? En consulta, comida real, es decir, un lacasito no crece de un árbol, es decir, pues comida real, comida que tu abuela pueda nombrar, es decir, que conociera también tu abuela, pues eso es un buen criterio. Y luego también es muy interesante en este tema que habéis sacado del es la alimentación sin gluten, ¿no? Porque el otro día me decía una paciente, bueno, entonces, ¿qué como? ¿El pan sin gluten que me ponen? Y digo, a ver, alimentación sin gluten es carne, verdura, fruta y proteína. Quiero decir, no hace falta cambiarlo por un producto que diga ultraprocesado, ¿no? Por eso es importante esto, ¿no? Y si quieres, el gluten, que es un tema muy candente, ¿no? Sí. Vamos a hablar un poquito. Yo creo que hay como 3 grupos de alimentos que debemos saber, bueno, alimentos, llamarlos alimentos es errar, porque no son alimentos, ¿no? Pero hay 3 grandes grupos a los que sí que les tenemos que tener precaución y que esto, como decías tú antes, o Mónica, ya nos limita un poco a la hora de alimentarnos, ¿no? En este asiento de bases para luego una correcta nutrición. Hemos hablado eso, de alimentos, que sean nutricionalmente completos y luego esos 3 grandes grupos, ¿no? ¿Y por qué? Al menos a grandes rasgos, porque parece que es una moda o que se demonizan de forma general y bueno, yo creo que hay que decir cosas puntuales que la gente entienda, ¿no? Uno de ellos, voy a empezar porque como pediatra me atañe muchísimo el tema de las leches, o sea, que es el dolor de cabeza de qué hacer con la leche de vaca, pero es que lo sorprendente es que todavía en las recomendaciones pediátricas aparezca que el niño debe consumir, que tenga 5, 7, 10 años, 500 mililitros de leche para poder tener calcio y su crecimiento.
nuestro diseño no evolutivo no era para eso. ¿Qué nos está pasando? Por un lado, tenemos que entender algo y es que no estamos hechos para tolerar la lactosa después de que dejamos de ser lactantes. Entonces, cuando una persona nos dice que es intolerante a la lactosa, le digo, una persona normal. Querido, es que esto es, también. Esto es correcto. Y luego el otro gran problema, porque también se confunde ante procesos de alergia, de autoinmunidad, de aumento de permeabilidad intestinal. No, pues quitemos la lactosa. No, la lactosa no es el problema, el carbohidrato no lo es. Es la señalización que produce esa composición proteica en el sistema inmune. Son las caseínas. Bueno, hay más proteínas, pero generalmente son el problema gordo, lo generan las caseínas. Vamos para la gente que no sepa mucho, sí, un poco la diferencia, porque estamos hablando quizás a lo mejor un poco técnico, claro, lo que son los componentes, los azúcares de la leche sería la lactosa y la proteína de la leche, que podemos decir que, bueno, fundamentalmente la caseína. Y dentro de la caseína va a diferenciar mucho el tipo de caseína. Y eso se diferencia según la forma en que se ha ganado o alimentado al animal, a las vacas. Que aquí hay una puntualización importante y es que la leche que actualmente consumimos es un producto industrial y esto lo tenemos que saber. La leche no es un alimento natural producido por un animal. Hoy en día las vacas son grandes industrias, son animales que viven estresados con antibióticos, hormonas y demás en un cubículo en el que solo caben ellas y esa es la vida de la vaca. Cuando tienen un ternero se lo quitan en el momento. Entonces es súper interesante y quizá de eso querías hablarnos, esa modificación que ha hecho el animal y que luego resulta en una caseína inflamatoria. Sí, realmente aquí hay un concepto importante, barrera intestinal. Esto es clave. Nuestra barrera, si empezamos la vida, y luego podemos hablar un poquito de cómo iniciar nuestra nutrición cuando son pequeñitos los pacientes, es muy importante para que se instaure muy bien un adecuado funcionamiento de barrera. Barrera que es muy vulnerable, sobre todo a este tipo de proteínas. Entonces, estas caseínas, que hay distintos tipos de caseínas, hay unas que son más proinflamatorias que otras. Y aquí, importantísimo, no quiere decir que uno sea alérgico o no. No tiene ya pruebas de alergia, la IgE sale negativa, por lo cual adelante a tomar leche. Y tenemos un cuadro proinflamatorio, autoinmune, alérgico, y hay que entender que esa propia proteína está despuliendo esa barrera intestinal, afecta justamente esa barrera, incluso en la capa de moco, en esa porosidad que aumenta. Y entonces esta caseína que a priori a otra persona no le genera un problema, el sistema inmune la ha detectado y va a generar una respuesta mediada o no mediada por inmunoglobulina E, sí, pero con inflamación, ¿no? La caseína hace varias cosas, ¿no? Por un lado, la caseína abre agujeros, básicamente, es así. Aumenta la permeabilidad intestinal, abre agujeros en el intestino. Es una proteína que le pasa como el gluten, que está muy modificada, también porque las vacas no son de pasto, es decir, no es lo mismo una vaca feliz que está en el campo, que tú la tienes en tu huerto y que tal. Lleva vida animal. Estabulada. Y esa proteína muy modificada pues es muy mal digerida por nuestro intestino. Aparte, también es cierto que estamos en una sociedad en la que estamos sobrenutridos. Es decir, yo no dudo que los lácteos en un momento nos han salvado la vida, ¿no? En una posguerra, en una sociedad, bueno, pues donde hay desnutrición, tener una cabra pues te resuelve, te da un montón de nutrientes, pero realmente necesitamos un exceso de nutrición de una vaca o de una cabra cuya leche verdaderamente, para lo que verdaderamente sirve, es para alimentar ese ternerito. Yo que veo muchos pacientes con cáncer, pues la leche de vaca, incluso aunque sea de pasto, tiene muchísimas hormonas, porque un bebé cuando nace, bueno, lo vemos, ¿no? En pediatría, un bebé cuando nace duplica y triplica su tamaño. O sea, naces tu bebé 2 kilos, al mes 4 kilos, al mes 6,5. Entonces, tienen una cantidad de hormonas de proliferación, de estrógenos, que es inherente al hecho de tener leche, ¿no? O sea, al hecho de la leche de lactante, ¿no? Entonces, bueno, cabe la duda de si realmente en esta sociedad y en determinados procesos proliferativos como el cáncer, como los queloides, el ovario poliquístico, es necesario además aportar tantas hormonas, ¿no? Claro que no. Está claro que no. Claro que no. O sea, yo creo que de la leche hemos hablado bien, por lo menos para puntualizar, deberíamos dar alguna nota sobre ese otro gran grupo o problema que es más que el trigo en sí o las harinas, ahí centramos un poco el problema en el gluten, que es la proteína, ¿no? De ese trigo. La gliadina, ¿no? Que como hablamos de la caseína, también produce permeabilidad intestinal. No hace falta ser celíaco para que el gluten no te siente bien.
el hecho de tomar gluten hace que la zonulina, dentro de las células intestinales, se produzca una retracción de filamentos que unen unas con otras y lo que hace es abrir huecos entre las células intestinales. Entonces, cuando pedimos a los pacientes que a lo mejor reduzcan o eviten el gluten, no es por un motivo autoinmune, que detrás de toda patología autoinmune una de las cosas que tenemos que hacer es cerrar las barreras, la barrera intestinal, sobre todo lo largo que es el intestino, es una puerta abierta a muchísimas proteínas que no tendrían que pasar y que pueden activar nuestro sistema inmunológico. Pero lo que pedimos un poco es reducir gluten o eliminar el gluten, sobre todo para disminuir esa inflamación que puede surgir. ¿Qué os parece si tocamos pero este punto que es súper controversial en medicina y es, ¿quitamos el gluten antes de hacer pruebas de celiaquía? ¿Qué hacemos con la celiaquía? Justo lo que ¿Podemos vivir sin gluten? Y aquí hay una frase que repetimos, yo creo que todos los que hacemos PNI, nutrición y demás. Primero, que la vida sin gluten es posible. O sea, que desde luego. Totalmente. Nosotros la vida humana, no la vida occidental, de alimentación occidental y estilo de vida occidental. Sin gluten es posible. Partiendo de ahí, el tema de la celiaquía a veces nos lleva a un punto en que uno dice el paciente claramente está proinflamado, y proinflamado no quiere decir que le siente mal y le dé diarrea el gluten, es que tiene dolor articular, es que está fatigado, cansado, con niebla mental, todo lo que uno ve ahí, activación del sistema inmune y por ende Incluso consumo de energía. Una clínica de autoinmunidad. O tiene un hipotiroidismo. Entonces, estas personas sabemos que el gluten le va a generar un problema. ¿Tenemos que catalogarlas y sí o no diagnosticar la celiaquía? Yo la verdad es que siempre pido análisis, fíjate, porque pienso una cosa como médico, o por lo menos no sé si igual estoy equivocada, pero pienso que el que es celíaco no puede tomar trazas. Claro. Entonces, siempre le digo, hazte una analítica, es muy fácil, te haces una analítica porque si eres celíaco no vas a poder tomar ni siquiera trazas. Claro. Y si eres intolerante al gluten no celíaco, que obviamente no hace falta una analítica porque lo estás viendo en la clínica, entonces sí que te vas a poder permitir alguna pequeña transgresión. Aquí el problema son los tiempos. Son los tiempos. Y una cosa es que, si tenemos suerte, el paciente que viene en la primera analítica le salen anticuerpos positivos, pero si no tenemos suerte tenemos que seguir con el diagnóstico. Habría que pedir una genética y ver realmente si tiene probabilidades. Y ya luego para confirmar hay que hacer una biopsia. Claro. ¿Cuánto tiempo tarda un paciente que viene a tu consulta en que llegue al digestivo para que le hagan una copia y le hagan una biopsia? No ¿Un año? 2 años? ¿Y si llegan? Tendría que volver a tomar gluten. Eso es lo que yo quería decir, que es que muchas veces te vienen, están muy bien porque dicen, desde que me quité el gluten hace un año y medio he mejorado. Y les dices, ahora ponte a tomar gluten para poder hacer un diagnóstico y yo tener el diagnóstico. Este es una situación complicada que lo vemos a diario en consulta, ¿no? Sí que es verdad que lo que dice Olga, para determinar, porque el tema de las trazas es muy importante. Aquí, por ejemplo, podemos dar un dato que yo le doy a mis pacientes y que les hace pensar. Si tú eres celíaco o tienes una celiaquía del adulto y estás en contacto con una traza de gluten, que no es ni mucho menos comer nada que tenga trigo, pero esté contaminado, tu situación, o sea, tu digamos, daño de la barrera intestinal tarda 6 meses en repararse por una traza. Sí. O sea, quiero decir, es muy serio, ¿no? Entonces, bueno, para diferenciar sí, pero hablando de nutrición básica y hablando de la gliadina del gluten, pues saber lo que sabemos. Que cuando nos llegan los pacientes a la consulta y vemos determinadas características de su salud, es como comprarte un seguro de vida el no consumir gluten, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que explicar eso, que no tiene, que eso es muy básico y es muy para todos. Realmente todos somos intolerantes. Y también el procesamiento de las harinas. No son los granos no son los mismos actualmente que hace 100 años. Ha habido mucha modificación genética. Mucha modificación genética, uso de glifosato, que ya hablaremos de tóxicos en algún momento, pero luego también el tema de cómo se produce, cómo se preparan los panes, ¿no? Por ejemplo, el tema de doble fermentación, masa madre, quieras o no, va a consumir el gluten que hay. Y ahí depende también mucho la tolerancia. Habrá gente que tolere cierta cantidad de gluten a nivel intestinal. ¿Por qué? Porque tienen enzimas, tienen una microbiota que va a gestionar y va a poder cortar el gluten en trocitos chiquititos para que no pase el gluten directamente, ¿no? Sí, aquí el concepto nuevamente de medicina evolutiva y de genética es muy importante, ¿no? Si miramos cuántos genes hacen transcripción para que tú puedas generar enzimas degradadoras
pues por ejemplo a nivel de proteína tenemos un montón de genes para ello, pero para hidratos de carbono y enzimas degradadoras del hidrato de carbono no hay tantos. Es decir, nuestro diseño realmente era para comernos un montón de bichos y no tanto para un grano que además es también curioso reforzarle al paciente que fue necesario millones de años de cambio y de evolución social para que hubiese fuego, para que pudiéramos transformar un alimento y convertirlo en asimilable. Siéntate a comerte un plato de arroz crudo a ver qué te pasa. Claro. Hay que cocinarlo, ¿no? O sea, los cereales son, están Sapiens lleva viviendo en la Tierra 3 millones de años. O sea, durante muchísimos años nos hemos alimentado y hemos obtenido el hidrato de carbono de plantas, o sea, de raíces, de tubérculos, de bayas, de planta, de hoja verde, ¿no? Y además la planta tiene una cosa súper curiosa y súper bonita, y es que el grano de la planta es el embrioncito. Y entonces la planta va a hacer todo lo posible por proteger a su embrión. De hecho, para que un pajarito se lo coma, lo mastique y como no lo puede digerir, pues lo acabe defecando por ahí lejos y entonces ahí la planta tiene más posibilidades de sobrevivir. Y entonces por eso toda esa cápsula que rodea el embrioncito de la planta tiene antitripsinas, lectinas, un montón de antinutrientes que hacen que se digiera mal. O sea que cuando estamos comiendo trigo, estamos comiendo antinutrientes que el trigo hace para que no nos comamos su embrioncito. Estamos comiendo un gluten que está súper modificado porque ha cambiado muchísimo desde el gluten de los egipcios y ancestrales. El gluten realmente lo que da es la consistencia, un poco el ser pegajoso, ¿no? Imaginar un poco una masa de pan. Estamos comiendo, claro, como decía Teresa, todos los, pues el glifosfato y todo lo que hace que ese cultivo sea de alta industrialización para alimentarnos a todos, ¿no? Claro. Y en un nutriente que realmente pues no es esencial. ¿Y qué solución tenemos para los antinutrientes? Que esa es la pregunta que nos hacen. Entonces, no puedo comer nunca más arroz, no puedo comer nunca más Bueno, eso va a depender de la forma también de cocinado y de preparación del alimento. Y también del estado también de la persona. Me refiero, habrá gente que esté muy inflamada, que en un primer momento no va. Por eso hablamos de que no hay dietas mágicas, sino que habrá que personalizar. Momentos en los que sea muy conveniente hacer una dieta antiinflamatoria, empezar por ahí y luego, con un sistema digestivo e inmune más capaz, pues podemos plantearnos, pero sí que yo creo que lo que podemos dejar un poco como base es que este tipo de no nutrientes deben ser de consumo esporádico y en el caso, por ejemplo, de la caseína o de la gliadina y sobre todo en patología crónica o cuando sospechamos un problema de barrera que hoy en día es un alto porcentaje de las personas, incluso con salud, bueno, pues plantearnos que estos son no son nutrientes adecuados, ¿no? Por ejemplo, el grano, las legumbres, formas, porque hay gente que hace un cocido de vez en cuando. ¿Qué podemos aconsejar? Forma parte de la alimentación. Pero ¿qué podemos aconsejar para que eso sea más digestible? O sea, las abuelas lo sabían. Sí, lo sabían. Sí. Ponerlo en remojo. Yo a veces yo soy un poco exagerada. Yo les digo que 24, 48 horas hasta que, o germinarlos. O sea, el embriocito que decías tú, cuando ya empieza a salir un poco el germen y empieza ya a pensar que está germinando, deja de tener antinutrientes y es mucho más fácil de digerir esa legumbre o ese grano. Sí. Entonces, por ejemplo, uno de los consejos, si te apetece tomarte un cocido de garbanzos, pues a lo mejor es ponerlos en remojo hasta casi germinar. Lentas y largas. Sí, el jabón, la saponina, ¿no? Saponinas, esa es la que eliminar. Y ahí otra recomendación que hacemos en nutrición es sustituye el grano por el germinado. Yo soy fanática de germinar, de comer germinados. Te quitas un montón de problemas y encima estamos multiplicando esos nutrientes maravillosos que traería el grano per se. Y en niños es brutal. Es brutal. La gente cuando tú dices germinados no os mira raro. Sí. ¿Esto qué es? Bueno, ahora ya están más accesibles, están más visibles, pero hace nada, pues sí que miraban raro. Y lo otro, a nivel que también es una pregunta habitual, entonces ningún lácteo, y aquí valdría la pena hablar un poco del fermentado. De qué pasa con el lacto fermentado, ¿no? Entonces, si bien es un derivado de una leche... sí, el proceso de fermentación ya es un proceso de digestión que bueno, eso es. Simplifica entonces, un poco. Nos facilita tanto la absorción, la asimilación y tiene, a su vez, fijaros que... evolutivamente muchos de las plantas, de los vegetales, tienen sustancias, que las tienen ellas mismas, ¿no? Y resulta que si nosotros queremos adquirir ese tipo de sustancias, podemos fermentar.
y fermentando lo tenemos. Y eso es como se entrenan los Yanomamis, los Hadza, que tienen esa microbiota tan brutal, es porque, claro, ellos que están comiendo lleno de tóxicos, entre comillas, de esos venenos naturales de las plantas, y eso les entrena su microbiota, su barrera. Es genial, su microbiota es súper versátil. Claro, pero es por ese entrenamiento. Bueno, ahora comemos el mismo maíz hecho del mismo lugar, de la misma procedencia, con el mismo producto. O sea, todos comemos lo mismo. O sea, es increíble que puedes estar en Japón o en Colombia y estamos comiendo lo mismo. Ahí tenemos que introducir el concepto de diversidad. Exacto. Y bueno, y vamos a ello. Yo creo que también, por terminar un poco las bases de la nutrición, hemos hablado de gluten, hemos hablado de caseína y hemos mencionado los ultraprocesados. Yo creo que dentro de los ultraprocesados hay un concepto que a veces pues genera un poquito de duda, ¿no? Porque la gente te dice, bueno, ya lo de la glucosa es archiconocido, la gente sí que ya, o por lo menos solemos mirar, hacer esa alimentación consciente de mirar los ingredientes, la glucosa está en todo. A mí me sorprende ir al supermercado y ver un jamón serrano ibérico y ver que tiene glucosa, ¿no? Jarabe de glucosa. Bueno, pues ese tipo de cosas ya estamos como un poco más concienciados. Pero hay algo que yo creo que es interesante, y ya dejamos un poco las bases y de estos grandes grupos que hay que tener un poquito de precaución, y serían los edulcorantes, ¿no? Que bueno, el aspartamo, las sacarinas, pues son bien y mal conocidas, pero luego hay otros edulcorantes naturales que la gente te los trae a consulta como pensando que lo está haciendo bien, ¿no? Y bueno, aunque son productos acalóricos, tienen un potencial dulce muy grande. Entonces, bueno, es una información muy errónea que le damos al cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es interesante que Los edulcorantes forman parte de alimentos que no existían, ¿no?, en nuestra vida ancestral, son hiperpalatables, siguen estimulando esa hiperpalatabilidad que con la alimentación antiinflamatoria, digamos, más ancestral que apoyamos desde la PNI, queremos quitar, ¿no? Y luego el edulcorante tiene la capacidad tremenda de generar picos de insulina. Entonces, tenemos tanta resistencia a la insulina, la inflamación crónica de bajo grado está en tantas enfermedades. Y la gente, bueno, pues hace dieta light, tomando muchos edulcorantes, pero el cerebro recibe la información de que después de ese azuquitar, de ese saborcito dulce, va a venir una ingesta. Y no la hay. Entonces el cerebro lanza insulina para prepararse en un pulso que se llama preprandial, para que el cuerpo se prepare para recibir nutrientes. Entonces no lo hay. Y no viene nada. Lanza. Y al cabo de 3 años comiendo edulcorantes, tienes una gran resistencia a la insulina. Paradójico, ¿no? Paradójico que hayan generado un edulcorante aparentemente para la resistencia a la insulina, para los diabéticos, y sabemos que es uno de los factores de riesgo, ¿no? Claro, por eso yo creo que era importante decirlo, porque bueno, tenemos muchos pacientes con hígado graso, con problemas metabólicos, y te dicen, pero si lo estoy haciendo muy bien, si yo hace años que no consumo azúcar, pero el edulcorante está mucho más presente. Y productos prediabéticos. ¿Qué opináis de la stevia y cómo consumirla? Yo creo que como transición puede ser de una persona que viene a consulta, que está acostumbrada a tomar azúcares o edulcorantes artificiales con todo, y que no se puede acostumbrar a una comida más natural. Creo que es como un paso intermedio cambiar esa alimentación, añadirle un poco de stevia natural a los alimentos. Eso se pueden usar incluso otras cosas que nos endulzan, ¿no? Lo que sería usar canela, por ejemplo, que quieras o no, cierta cantidad de canela va a producir una especie de dulzor en el alimento. O se puede utilizar glicina también como edulcorante, que incluso en repostería. No mucho, porque también nos pasamos, ¿no? Pero cierto grado de dulzor puede utilizarse. O incluso aprovechar los azúcares naturales de las frutas, por ejemplo, a la hora de repostería, ¿no? Claro. Lo que puede ser un dátil, que no vamos a estar comiendo dátiles todo el tiempo, ¿no? Pero prefiero aprovechar ese tipo de frutas o de alimentos naturales para endulzar ciertos platos que vamos a utilizar de vez en cuando. No vamos a tomar los dátiles todos los días. Un poco de que el paciente sepa que las cosas tienen que saber a lo que saben. Si tomas un café, pues el café es amargo, esto es salado, esto es tal, ¿no? Pero es verdad que muchas veces, bueno, siempre decimos, y creo que las 4 formamos parte de esta idea, que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Sí. Y es mejor un pequeñito cambio, el mínimo cambio produce el efecto más grande, ¿no? Entonces, a veces tenemos que empezar poquito a poco, no pasa nada, ¿no? Bueno, yo creo que sentadas las bases, que se nos va el tiempo, si no, hay que hablar un poquito de modelos de alimentación
alimentación, hemos dicho antes, y eso es así, que la alimentación ha de ser dinámica, que en una misma persona, en diferentes procesos de su vida, pues necesitará diferentes cosas, pero eso puede salir de forma más natural, sin necesidad a lo mejor de ir a un médico, si sabes bien de dónde has de partir, ¿no? Y yo creo que aquí podríamos hacer, bueno, sentar la base de una alimentación equilibrada, que como hemos dicho al final, tiene que haber una proporción de nutrientes en esa comida que unos apoyen la absorción de los otros y que nutran estas 3 grandes funciones de energía, regulación y reparación, ¿no? Esa sería la base. Cuando hablamos de equilibrio, yo esto lo explico mucho en consulta, un modelo visual que la gente pueda saber que está comiendo equilibrado, es que en esa ingesta que vaya a hacer o en ese plato pues tenga una ración central de una buena proteína y luego un acompañamiento siempre de fibra. Dentro de la fibra entran esos hidratos de carbono saludables, la fruta, la verdura, la fruta con moderación, a ver si podemos hablar de esto porque es importante, la verdura y esa diversidad alimentaria en cuanto al reino vegetal, ¿no? Que a veces nos quedamos cortos con fruta y verdura y tenemos especias, tenemos hierbas aromáticas, tenemos bueno, pues otros componentes que pueden llegar a ese porcentaje que necesitamos de diversidad de 30 especies vegetales a la semana que se puede conseguir así, ¿no? Claro, entonces, eso de la diversidad de los diferentes vegetales hay que aclarar un poco por qué es, porque no es un capricho, ¿no? Claro. Los vegetales, realmente las fibras son los alimentos para nuestra microbiota. Si solo comemos 5 tipos de fibra, si solo comemos patatas fritas, yo lo que digo a los pacientes, si solo comes patatas fritas, vas a tener muchas bacterias que se alimentan de patatas fritas y no vas a tener otras bacterias que se alimentan de otras cosas. Entonces, cuanto más diversa sea el tipo de fibra que ingerimos semanalmente, por ejemplo, por tener un rango y un periodo, pues más diversa va a ser también la microbiota, más fácil va a ser cubrir ciertas funciones que no las hacemos nosotros, que serían otras funciones que nos aporta la microbiota. Y entonces por eso es el concepto. Y en ese concepto también me gusta mucho señalarles el tema de la diversidad de colores, porque eso es muy visual y es muy fácil. El plato tiene que ser un poco alegre, diverso, no un plato arcoíris, pero que bueno, que diferentes colores dentro de los vegetales en la naturaleza nos indican diferentes tipos de nutrientes. No vamos a saber realmente, a no ser que estudies nutrición, qué tipo es, pero para los pacientes es muy fácil decirles, hay que comer verde, hay que comer rojo, hay que comer amarillo. ¿Por qué? Porque son diferentes tipos de vitaminas y diferentes tipos de micronutrientes esenciales. Entonces es una forma fácil de darle un poquito de alegría al plato. Fibra. Creo que eso es muy importante porque muchas veces, ¿no? Pues come fibra o si estás estreñido es porque te falta fibra, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar muy bien que hay 2 tipos de fibra. Una fibra que es más a disposición de esa microbiota, que quiero resaltarlo porque me parece que es clave que las personas entiendan que el rendimiento metabólico energético de nuestra microbiota va a depender de su combustible y su combustible son ácidos grasos de cadena corta. Gracias. ¿De dónde sacan esos ácidos grasos de cadena corta? De la fibra. Hay una microbiota sacarolítica primaria, sobre todo ubicada en este colon ascendente, que cuando le llega esa fibra, la degrada y cataplum, que ahí tenemos butírico, acético. Entonces tenemos todos esos ácidos grasos para que, uno, función, fisiología, rendimiento energético de la microbiota, pero muchísimo del epitelio. Reparación de la mucosa. Que vayas regenerando y mejorando esa función de barrera. Y es energía también. Hay un montón de kilocalorías que nos generan nuestras propias bacterias gracias a la fibra a nuestra disposición. Entonces, fijaros lo importantísimo que es ingerir fibra adecuada. Tener a la microbiota contenta. Contenta, el alimento de la microbiota y luego, enlazando con esto, Mónica, también lo importante que es la grasa. Fíjate, la grasa tan demonizada desde los años 50, grasas no, todo light. Bueno, la grasa es fundamental, o sea, nuestro cerebro está hecho de grasa, nuestras neuronas se recubren de grasa, como decíamos al principio, el colesterol tan demonizado. Tiene que haber una molécula de colesterol, un precursor debajo de nuestra piel para sintetizar vitamina D, para sintetizar hormonas, para prevenir el Alzheimer. Es decir, nosotros somos lo que somos porque esa grasa, ese tránsito digestivo de forma evolutiva nos permitió acumular muchísima grasa y sobre todo grasa procedente de los alimentos del mar, el famoso DHA, ¿no? Y eso hizo un boom en nuestra encefalización y eso de repente nos permitió empezar a caminar, colonizar y ser la especie que somos ahora, ¿no? Entonces es importantísima la grasa para nuestra microbiota, para todo, ¿no? O sea, las grasas saludables, ¿no? Tendríamos que hablar que... Eso, ahí podríamos hablar de la dieta cetogénica, hablando de grasa, que es una de las... Aclarar también una cosa a los pacientes, que porque tú comas,
porque tú comas grasa no vas a acumular grasa. Sí. Eso es importante. Aquí el colesterol. Explicar un poco que la la grasa, el triglicérido, por ejemplo, que acumulamos el Michelin, lo que procede del exceso de azúcares. De la fructosa famosa. Tenemos la capacidad de, cuando comemos mucho azúcar, si no lo gastamos en ese momento, nuestro cuerpo aprende a almacenarlo en forma de grasa para cuando tenemos disposición, cuando venga el invierno y no podamos comer. En la analítica no lo veis, y entonces van y tienen la analítica, bueno, el colesterol está muy bien, no hay ningún problema. Luego ves unos triglicéridos de 190 y ahí no ha pasado nada. O también las recomendaciones con las que llegan muchas veces los pacientes desde la medicina más convencional, que es, tengo el colesterol alto, entonces no puedo consumir grasa, y son más permisivos con el azúcar. Entonces, esta es una explicación que os pasará, nos pasa a todas, ¿no? Un poco decirle, no, mira, esta grasa viene de las 5 piezas de fruta que te tomas al día. Claro. Y sin embargo estás carente de grasa y tienes manifestaciones o síntomas a ese nivel, ¿no? Entonces, la fibra, la grasa, y que no se nos olvide la proteína también. Dieta para esa cetogénica. Hablemos de dieta cetogénica. Venga. Para que los... La dieta cetogénica, sí, yo creo que sí. A mí me encanta la dieta cetogénica. Sí, o low carb. El paso intermedio un poco también de comer 5 veces al día hidratos de carbono. No podemos meter a un paciente en una dieta cetogénica porque... ¿Qué es dieta cetogénica? La dieta cetogénica es utilizar la grasa como sustrato energético. Dejar de introducir hidratos de carbono. La cetogénica es muy variable dependiendo del paciente, porque depende de cómo ese paciente, la flexibilidad metabólica de ese paciente, y no es lo mismo meter a un deportista ciclista en cetogénica que a una persona, como dice Teresa, que está todo el día dependiendo de azúcares, ¿no? Pero los cuerpos cetónicos que provienen de la grasa son un nutriente maravilloso para el cerebro. De hecho, en oncología se utiliza muchísimo la dieta cetogénica, en epilepsia, en toda la neuroinflamación. ¿Quién no está neuroinflamado, embotado mentalmente, agotado, no puede pensar? Bueno, pues todo eso mejora muchísimo con dieta cetogénica. También es un nutriente esencial para el sistema inmune. También. Sí. Entonces es eso, es entender que el cuerpo puede utilizar combustible barato, rápido, inmediato, glucosa, sales a correr, pero a hacer esto, ¡bumba! Y genera mucha suciedad, mucha oxidación en su procesamiento. Tú coges grasa en lugar de glucosa y esto es energía limpia, pura. Es como meterle diésel del chulo, del bueno, a un motor. Hombre, no le vas a meter cualquier combustible. Entonces, pasar de una capacidad de utilizar un combustible al otro, eso es lo que sería una flexibilidad metabólica. Claro. Y eso es lo que nosotros podíamos hacer ancestralmente, pasar por épocas de hambruna, carencia, no comer. ¿Y de dónde tiraba el cuerpo? Pues de las reservas de grasa. Claro. Para eso. Y hoy en día lo tenemos que entrenar. ¿Y cómo lo entrenamos? Pues ¿cuáles son los 2 factores básicos para consumir grasa? Ese mecanismo lo tenemos. Yo se lo explico siempre a mis pacientes porque parece que es algo que tenemos que adquirir, ¿no? No, ese mecanismo es ancestral. Es el primero que tuvimos. Lo que pasa es que luego, con la llegada de la agricultura y demás, pues empezamos a tener más acceso a la glucosa, y ahora tenemos los 2 y tiramos sobre todo el de la glucosa. Pero lo tenemos, hay que rescatarlo. ¿Cómo lo rescatamos? Comiendo grasa. Si yo no como grasa, no entreno a mi cuerpo a quemar grasa. Y dándole al proceso de nutrición espacios para necesitar energía sin tener la glucosa disponible. Porque y eso es el ayuno intermitente. Ahí el concepto es bajar la insulina. Me refiero, hay que explicar un poquito que para entrar en cetosis, para que la mitocondria, que es la fábrica de energía dentro de la célula, pueda consumir grasa como gasolina, necesitamos que no se meta azúcar. Y la insulina es aquella hormona que fabrica el páncreas cada vez que comemos hidratos de carbono. Si la insulina está alta, siempre el mensaje es almacenar, abrir la puerta de la célula para meter el azúcar dentro. Para poder tener esa flexibilidad metabólica y no usar la glucosa y empezar a usar la grasa, lo que tenemos que hacer es reducir la insulina. Es decir, si fabricamos insulina cada vez que comemos hidratos de carbono, si comemos muchos hidratos de carbono, vamos a fabricar insulina. Si comemos muchas veces hidratos de carbono, vamos a seguir teniendo la insulina mantenida en el tiempo. Comer grasas y hacer ayuno. Y en este sentido, la alimentación cetogénica es una gran herramienta. O sea, la dieta cetogénica para mí y para vosotras también es la gran herramienta que tenemos cuando nos llega un paciente con inflamación crónica, con una enfermedad del sistema inmune o del sistema metabólico, para sentar las bases de la fisiología hormonal del cuerpo, ¿no? Y siempre acompañada del ayuno intermitente. Lo interesante es que
que pueden ir acompañadas a las mil maravillas en el sentido de que una cosa llama a la otra. La composición equilibrada que tiene una dieta cetogénica con un modelo de energía estable sin picos de insulina me va a permitir estar 4 o 5 horas con una energía estable sin necesidad de comer. Y eso se traduce en 2, 3 ingestas al cabo del día. Claro, eso es en la dieta cetogénica, que se nos fue el tiempo. Esa es la dieta cetogénica que creo que todas nosotras trabajamos de la mano de nutricionistas para que la gente, si nos escucha, es, bueno, pues entonces voy a comer grasa. No, eso tiene que hacerse de manera correcta, donde las proporciones con buen equilibrio específicas para que tú llegues a cetosis, es decir, a utilizar cuerpos cetónicos, y eso lo vemos en sangre y en orina. Eso en cetogénica. ¿Hablamos de alguna otra dieta? Bueno, yo creo que tenemos poquito tiempo para que resulte esto así como manejable. A lo mejor en otros episodios que hablemos de intestino, pues podríamos hablar de la dieta baja en FODMAPs, que también es una buena herramienta. Sí. Si queréis comentarlas. Bueno, yo creo que lo que deberíamos era como ya cerrar diciendo lo que definitivamente sí recomendamos a nivel nutricional, que eso es universal, guardando las diferencias para cada caso, individualizando, pero algo que sabemos es, a veces ponerle los títulos es un poco complicado, pero antiinflamatorio. Entonces, en general lo que queremos es evitar la inflamación. Póngale el nombre que le ponga. Entonces, analizando cada situación, lo que sabemos es que el número de ingestas, definitivamente 4, 5, 6 veces, no es bueno ni para nuestro sistema inmune, nuestra barrera intestinal, microbiota, sistema inmune. 2, hoy por hoy hacemos una alimentación muy rica en hidratos de carbonos proinflamatorios. Comprar en el supermercado nos va a costar trabajo encontrar algo que sea apto para que nosotros podamos consumir. Y si tenemos que leer lo que es, todavía peor. 3, perderle el miedo a las grasas y buscar que hay grasas saludables y las no saludables. 4, la fibra es muy importante para nuestra diversidad de la microbiota, función de barrera. 5, el gluten no es necesario nutricionalmente, es decir, estar tranquilos, es decir, sí. 6, que creo que es importante, basar mucho la alimentación en dieta marina, por el tema de los micronutrientes, que no lo hemos hablado muy del todo, pero ese proceso de encefalización viene porque empezamos a tener zinc, selenio, yodo y omega 3. Y omega 3, todo eso viene del mar. Entonces, si somos capaces de añadir mucho más producto marino, cuando hablo de producto marino, es pescado de blanco y azul, marisco, crustáceo y algas incluso. Que son los vegetales del mar. Entonces, eso es importante, introducir eso a nivel semanal también varias veces, a la semana o diario. Puntualizar que si empezamos bien la vida, que vuelvo a tirar para mi terreno, si empezamos nuestra alimentación complementaria de una manera antiinflamatoria, vamos a garantizar que metabólicamente inmune y neurológicamente tengamos un mejor futuro. Entonces, bueno, yo creo que la gente se ha quedado... Yo creo que sí, hemos hablado de cosas muy básicas de nutrición, que creo que son las que nos interesan. Y bueno, pues alrededor de la nutrición también saber que hay unos hábitos que, bueno, hemos hablado del ayuno intermitente, que es fundamental, pero hay una serie de hábitos que hacen que esa nutrición realmente llegue a cada una de nuestras células, aparte de que entre por la boca y pase por el sistema digestivo. Esto tiene que ver con el número de ingestas, con ese equilibrio, pero también tiene que ver con la manera de comer, con el ambiente o el contexto en el que comemos. Hay que entender que el sistema nervioso parasimpático, el de la calma, el de la relajación y el de la digestión, es el que rige la digestión. Entonces, bueno, en nuestra vida moderna, comer bajo el efecto o bajo la influencia del sistema nervioso parasimpático hay que procurarlo, no sale de forma natural. Y eso también es muy importante. Así que nada, bueno, pues aquí hemos dado nuestro granito de arena y seguiremos avanzando seguro en nutrición. Y por supuesto estamos abiertas y encantadísimas de que nos preguntéis lo que queráis, de que dejéis comentarios abajo, que deis un montón de estrellitas para que Spotify y las plataformas lo premien, y de que por supuesto nos preguntéis aquello que os interesa. Este es un capítulo muy introductorio a nutrición, pero estaremos encantados de hacer capítulos según lo que nuestra audiencia quiera escuchar. Pues un placer, chicas, y un placer estar con vosotros. Hasta la próxima. Hasta luego.